Página Página 77. 77. ¿Vale? Venga, vamos allá. Marta, empieza tú la lectura. Forma total o desplegada del valor. Permíteme que introduzca yo el tema, ¿vale? Nos dice Marx, Z mercancía A igual a U mercancía B, o igual a V mercancía C, o a W mercancía D, o a X mercancía E, etcétera, ¿vale? Total, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o 10 libras de té igual a 40 libras de café, o a un cuarter de trigo, o a 2 onzas de oro, a media tonelada de hierro, etcétera. Estamos ante una forma de contraposición de relativo y equivalente en la que en los relativos, la mercancía relativa, la que yo tengo, se puede oponer en el mercado a cualquier otra de las mercancías del universo de las mercancías. 1. Forma relativa de valor desplegada. Adelante, Marta. El valor de una mercancía, por ejemplo, el lienzo, queda expresado ahora en otros innumerables elementos del mundo de las mercancías. Todo cuerpo de una mercancía se convierte en espejo del valor del lienzo. Por primera vez, este mismo valor se manifiesta auténticamente como una gelatina de trabajo humano indiferenciado. El trabajo que lo constituye, en efecto, se ve presentado expresamente como trabajo equivalente o cualquier otro trabajo humano, sea cual fuera la forma natural que éste posea, ya se objetive en chaqueta o trigo o hierro u oro, etc. Detente un momentito, Marta. Entonces nos dice Marx, dice, cuando la mercancía no se enfrenta simplemente a otra, sino que llega al mercado y muestra que puede ser intercambiada por cualquier otra mercancía del mercado, lo que se pone de manifiesto es que el valor de cambio expresa una simple gelatina de trabajo humano. Ya no interesa si es el trabajo del sastre, del tejedor, del minero, del carpintero, da igual. Resulta que mi mercancía puede ser intercambiada por cualquier otra y que lo que se está enfrentando en el mercado no es el trabajo del sastre contra el trabajo del tejedor, contra el trabajo del minero, contra el trabajo del panadero. No, lo que se está enfrentando en el mercado es pura gelatina de trabajo humano indiferenciado. No el trabajo concreto que hizo cada uno de los productores, sino lo que transforma en humano y en universal el trabajo de cada uno de ellos, el trabajo abstracto, como ser humano. Gasto de sangre, sudor, venas, cerebro. ¿Vale? Adelante, Marta. Mediante su forma de valor, ahora el lienzo ya no se halla únicamente en relación social con una clase singular de mercancías, sino con el mundo de las mercancías. En cuanto a mercancía, el lienzo es ciudadano de ese mundo. Al propio tiempo, en la serie infinita de sus expresiones está implícito que el valor de las mercancías sea indiferente con respecto a la forma particular del valor de uso en que se manifiesta. En la primera forma, 20 varas de lienzo igual una chaqueta. Puede ser un hecho fortuito el que esas dos mercancías sean intercambiables en determinada proporción cuantitativa. En la segunda forma, por el contrario, salta enseguida a la vista un trasfondo esencialmente diferente de la manifestación fortuita a la que determina. El valor del lienzo se mantiene invariable, ya se exprese en chaqueta o café o hierro, etc. En innumerables y distintas mercancías pertenecientes a los poseedores más diversos. Caduca la relación fortuita entre dos poseedores individuales de mercancías. Se vuelve obvio que no es el intercambio el que regula la magnitud del valor de la mercancía, sino a la inversa, la magnitud de valor de la mercancía
la que rige sus relaciones de intercambio. Detente un momentito, Marta. Nos Sí. dice, cuando yo enfrento la chaqueta al lienzo, la relación en la que se intercambia, la cantidad de lienzo o de chaquetas que se pone a cada lado de la expresión, puede ser fortuita. Pero cuando yo llevo la chaqueta al mercado y me encuentro con que la chaqueta no solamente se cambia por lienzo, sino por determinadas cantidades de pescado, de madera, de sillas, de pan, tal, me doy cuenta de que esa relación no es fortuita. Porque cuando yo digo, quedaros con esto en la cabeza, lo voy a decir de memoria, que yo cambio una chaqueta por las 20 varas de lienzo, pero veo también que esas 20 varas de lienzo se cambian por un pescado y ese pescado por un paquete de trigo, cualquiera de esas relaciones es mutuamente intercambiable. Y yo cambié la chaqueta por el lienzo, pero la podría haber cambiado por el pescado, por el trigo o por el pan. Es más, podría haber cambiado primero el pan por el trigo y luego con la diferencia comprar la chaqueta. Eso quiere decir que lo que determina el valor no es la relación de intercambio, nos dice Marx, sino que la relación de intercambio viene determinada por su valor. Y ese valor es la cantidad de trabajo humano indiferenciado que cada uno de los productos tiene dentro del mercado. Ahora sí, creo que ha quedado ya meridianamente claro el concepto de trabajo como gelatina que unifica todos los elementos y permite su múltiple intercambiabilidad. Nani, continúa tú, por favor. 2. La forma particular de equivalente. La forma particular de equivalente. En la expresión de valor de lienzo, toda mercancía, chaqueta, té, trigo, hierro, etc., oficia de equivalente y, por lo tanto, de cuerpo de valor. La forma natural determinada de cada una de esas mercancías es ahora una forma particular de equivalente, junto a otras muchas. De igual modo, las múltiples clases de trabajos útiles, concretos, determinados, contenidos en los diversos cuerpos de las mercancías, hacen ahora las veces de otras tantas formas particulares de efectivización o de manifestación de trabajo humano puro y simple. Deficiencias de la forma total o desplegada de valor. En primer lugar, la expresión relativa del valor de la mercancía es incompleta, porque la serie en que representa no reconoce término. El encadenamiento en que una ecuación de valor se elabora con la siguiente puede prolongarse indefinidamente mediante la inserción de cualquier nuevo tipo de mercancías que proporcione la materia para una nueva expresión de valor. En segundo lugar, constituye un mosaico abigarrado de expresiones de valor divergentes y heterogéneas. Cuando nosotros decimos ¿cuánto vale la chaqueta? Resulta que la chaqueta pues vale lienzo, pero también se puede expresar su valor en pescado, en madera, en pan, ¿no? Es decir, y esa serie es infinita. Siempre podríamos decir, ya, pero ¿y cuánto vale, no sé, en plumas de avestruz? ¿No? Es decir, bien, siempre podríamos encontrar alguna que no estuviera en esa lista, ¿no? Entonces, esa lista no tiene fin. Nos está hablando Marx de las deficiencias. Parecía que hablando de la forma relativa y de equivalente, habíamos alcanzado una determinación completa de la figura del valor y nos dice Marx, es que estas formas de relativo y equivalente presentan deficiencias. Por un lado, nos dice este encadenamiento de formas de valor en las que se expresa la mercancía, el relativo, pues parece no tener tiempo, no tener límite. Y en segundo lugar nos dice, constituye un mosaico abigarrado de expresiones de valor divergentes y heterogéneas. Adelante, Nani. A la postre,
si el valor relativo de toda mercancía se debe expresar en esa forma desplegada, adelante. Como efectivamente tiene que ocurrir, tenemos que la forma relativa de valor de toda mercancía será una serie infinita de expresiones de valor, diferente de la forma relativa de valor que adopta cualquier otra mercancía. Las deficiencias de la forma relativa desplegada de valor se reflejan en la forma de equivalente que a ella corresponde. Como la forma natural de cada clase singular de mercancía es aquí una forma particular de equivalente, al lado de otras innumerables formas particulares de equivalente, únicamente existen formas restringidas de equivalente, cada una de las cuales excluye a las otras. De igual manera, el tipo de trabajo útil concreto determinado, contenido en cada equivalente particular de mercancías, no es más que una forma particular y por tanto no exhaustiva de manifestación de trabajo humano. Este posee su forma plena o total de manifestación. Es cierto, en el conjunto global de esas formas particulares de manifestarse, pero carece así de una forma unitaria de manifestación. Gracias, Nani. Monse. La forma relativa desplegada del valor solo se compone, sin embargo, de una suma de expresiones de valor relativas simples o ecuaciones de la primera forma, como 20 bares de lienzo igual a una chaqueta, 20 varas de lienzo igual a 10 libras de té, etc. Pero cada una de esas igualdades también implica recíprocamente la ecuación idéntica. Una chaqueta igual a 20 varas de lienzo, 10 libras de té igual a 20 varas de lienzo, etc. Efectivamente, cuando un hombre cambia su lienzo por otras muchas mercancías y por ende expresa el valor de aquel en una serie de otras mercancías, necesariamente los otros muchos poseedores de mercancías también intercambian estas por lienzo y con ello expresan los valores de sus diversas mercancías en la misma tercera mercancía, el lienzo. Si invertimos pues la serie 20 varas de lienzo igual a una chaqueta o 10 libras de té o igual, etcétera, es decir, si expresamos la relación inversa que conforme a la naturaleza de la cosa ya estaba contenida en la serie, tendremos forma general de valor. Una chaqueta, 10 libras de té, 40 libras de café, un cuarter de trigo, 2 onzas de oro, media tonelada de hierro, X mercancía A y etcétera mercancía, todo igual a 20 varas de lienzo. Claro, aquí lo que nos está diciendo Marx es que nosotros antes estábamos diciendo que la forma de relativo se podía expresar en cualquiera de las formas de equivalente del universo del mercado. Pero es que al revés también. Y si resulta que cualquiera de los demás elementos del mercado puede expresarse en lo que antes era mi forma de relativo, es decir, mi mercancía puede alzarse como equivalente general de todas las demás mercancías, queridas compañeras, acabáis de llegar al dinero. ¿Vale? Adelante, Monse. Carácter modificado de la forma de valor. Las mercancías representan ahora su valor 1 de manera simple, porque lo representan en una sola mercancía, y 2 de manera unitaria, porque lo representan en la misma mercancía. Su forma de valor es simple y común y por consiguiente general, y común a todas y por consiguiente general. Las formas 1 y 2 únicamente lograban expresar el valor de una mercancía como un algo diferente de su propio valor de uso o de su cuerpo. La primera forma solo daba lugar a ecuaciones de valor como, por ejemplo, una chaqueta igual 20 varas de lienzo, 10 libras de té igual a media tonelada de hierro, etc.
El valor de la chaqueta se expresa como algo igual al lienzo, el valor del té como algo igual al hierro, etc. Pero lo que es igual al lienzo y lo igual al hierro, esas expresiones del valor de la chaqueta y del té, difieren tanto entre sí como el lienzo y el hierro. Es obvio que esta forma en la práctica solo se da en los más tempranos comienzos, cuando los productos del trabajo se convierten en mercancías a través de un intercambio fortuito y ocasional. Esta manera de intercambiar cosa por cosa solamente se da a los comienzos, en las formas del trueque primitivas, cuando los intercambios son fortuitos o ocasionales. Alfonso, continúa tú. Gracias, Monse. La segunda forma distingue más cabalmente que la primera entre el valor de mercancía y su propio valor de uso, ya que el valor de la chaqueta, por ejemplo, se contrapone aquí a su forma natural en todas las formas posibles, como igual al lienzo, al hierro, al té, etc., como igual a todas las otras, pero nunca a la chaqueta misma. Por otra parte, queda aquí directamente excluida toda expresión de valor común a las mercancías, puesto que en la expresión del valor de cada mercancía, todas las demás solo aparecen bajo la forma de equivalentes. La forma desplegada de valor ocurre de manera efectiva, por primera vez, cuando un producto del trabajo, por ejemplo las reses, ya no se intercambia excepcionalmente, sino de modo habitual por otras mercancías diversas. La última forma que se ha agregado expresa los valores del mundo mercantil en una y la misma especie de mercancías separada de las demás, por ejemplo, en el lienzo, y representa así los valores de todas las mercancías por medio de su igualdad con aquel. En cuanto igual al lienzo, el valor de cada mercancía no solo difiere ahora de su propio valor de uso, sino de todo valor de uso, y precisamente por ello se lo expresa como lo que es común a ella y a todas las demás mercancías. Tan solo esta forma, pues, relaciona efectivamente las mercancías entre sí en cuanto a valores, o hace que aparezcan recíprocamente como valores de cambio. Gracias, Alfonso. Continúa, Claudio. Las dos formas precedentes expresan el valor de cada mercancía, ora en una sola mercancía de diferente clase con respecto a aquella, ora en una serie de muchas mercancías que difieren de la primera. En ambos casos es, por así decirlo, un asunto privado de cada mercancía singular la tarea de darse una forma de valor, y cumple ese cometido sin contar con el concurso de las demás mercancías. Estas desempeñan con respecto a ella el papel meramente pasivo de equivalentes. La forma general del valor, por el contrario, surge tan solo como obra común del mundo de las mercancías. Una mercancía solo alcanza la expresión general de valor porque simultáneamente todas las demás mercancías expresan su valor en el mismo equivalente, y cada nueva clase de mercancías que aparece en escena debe hacer otro tanto. Se vuelve así visible que la objetividad del valor de las mercancías, por ser la mera existencia social de tales cosas, únicamente puede quedar expresada por la relación social omnilateral entre las mismas. La forma de valor de las mercancías, por consiguiente, tiene que ser una forma socialmente vigente. ¿Cómo se muestra el valor de las mercancías? Solamente cuando se pueden enfrentar de forma total entre todas y expresar su múltiple intercambiabilidad. En ese momento es cuando se pone de manifiesto no solamente el valor de las mercancías, sino su carácter social. Las mercancías por sí solas no pueden mostrar su valor, el valor solamente lo pueden mostrar en su relación social establecida dentro de un mercado. Gracias, Claudia. Continúa, Silvia. Bajo la forma de lo igual al lienzo, todas las mercancías se manifiestan ahora no solo como cualitativamente iguales, como valores en general,
sino a la vez como magnitudes de valor comparables cuantitativamente. Como aquellas ven reflejadas sus magnitudes de valor con un único material, el lienzo, dichas magnitudes de valor se reflejan recíprocamente unas a otras. A modo de ejemplo, 10 libras de té igual 20 varas de lienzo y 40 libras de café igual 20 varas de lienzo. Por tanto, 10 libras de té, 40 libras de café. O sea, 1 libra de café solo está encerrado un cuarto de la sustancia del valor del trabajo que 1 libra de té. La forma de valor relativa general vigente en el mundo de las mercancías confiere a la mercancía equivalente segregada por él, al lienzo, el carácter de equivalente general. Cuando lo presentamos de esta manera, nos encontramos con que cualquiera de las mercancías puede expresar como patrón de precios el valor de cualquier otra mercancía del universo del mercado. Adelante, Silvia. Perdón, el carácter de equivalente general, no, su propia forma natural. Ahí. Su propia forma natural es la figura de valor común a ese mundo, o sea, el lienzo, intercambiable directamente por todas las demás mercancías. Su forma corpórea cuenta como encarnación visible, como crisálida social general de todo trabajo humano. Tejer, el trabajo particular que produce la tela, reviste a la vez una forma social general, la de la igualdad con todos los demás trabajos. Las ecuaciones innumerables de las que se compone la forma general de valor igualan sucesivamente el trabajo efectivizado en el lienzo al trabajo contenido en otra mercancía, convirtiendo así el tejer en forma general de manifestación del trabajo humano, sea cual fuere. De esta suerte, el trabajo objetivizado en el valor de las mercancías no solo se representa negativamente, como trabajo en el que se hace abstracción de todas las formas concretas y propiedades útiles de los trabajos reales. Su propia naturaleza positiva se pone expresamente de relieve. Él es la reducción de todos los trabajos reales al carácter, que les es común de trabajo humano, al de gasto de fuerza humana de trabajo. Fijaos aquí el verbo dialéctico, ¿no? que él está utilizando, ¿no? Dice, de esta suerte el trabajo objetivado en el valor de la mercancía no solo se representa negativamente como trabajo en el que se hace abstracción de todas las formas concretas y propiedades útiles de los trabajos reales, su propia naturaleza positiva se pone expresamente de relieve. Él es la reducción de todos los trabajos reales al carácter que les es común de trabajo humano, al de gasto de fuerza humana de trabajo. ¿Os acordáis, Víctor, antes cuando decía la parte, digamos, de la parte positiva y la negativa dentro de esta contradicción, ¿no? Por un lado el trabajo concreto y por otro lado el trabajo abstracto. Termina el párrafo, Silvia. Vale. La forma general de valor, la cual presenta a los productos del trabajo como simple gelatina de trabajo humano indiferenciado, deja ver en su propia estructura que es la expresión social del mundo de las mercancías. Hace visible de este modo que dentro de ese mundo el carácter humano general del trabajo constituye su carácter específicamente social. Gracias, Silvia. Julián, vamos allá. 2. Relación de desarrollo entre la forma relativa de valor y la forma de equivalente. Al grado de desarrollo de la forma relativa del valor corresponde el grado de desarrollo de la forma de equivalente. Pero conviene tener en cuenta que el desarrollo de la segunda no es más que expresión y resultado del desarrollo alcanzado por la primera. La forma relativa simple o aislada del valor de una mercancía convierte a otra mercancía en un equivalente singular.
La forma desplegada del valor relativo, esa expresión del valor de una mercancía en todas las demás mercancías, imprime a estas la forma de equivalentes particulares de diferentes clases. Finalmente, una clase particular de mercancías adopta la forma de equivalente general porque todas las demás mercancías la convierten en el material de su forma de valor general y unitario. Cuando llegamos a esta etapa, gracias Julián, cuando llegamos a esta etapa, por mucho que apostille tu pajarito y que insista, ¿vale? Si cuando llegamos a esta etapa nos encontramos con que una clase particular de mercancías adopta la forma de equivalente general porque todas las demás mercancías la convierten en el material de su forma de valor general y unitaria, la convierten en su patrón de precios. Todas las demás mercancías pueden expresar sus valores recíprocos en cantidades concretas de esta mercancía que se ha elevado como intercambiador universal. Continúa... Sí. Un momentito. Una cosa, pero entonces aquí, perdón, Sí. ¿yo? Sí, sí. Ok, entonces tal como se está diciendo aquí, en este momento el dinero sería una mercancía. Peor que eso. Pero que nadie produce. Por eso. ¡Estamos jodidos! Claro. Acabas de descubrir el timo de las estampitas de la Virgen. ¿Vale? De las varias estampitas, porque son muchas. Múltiples estampitas de la Virgen, claro. ¿Vale? Sí. Efectivamente, pero todavía nos faltan varios pasos para llegar a ese punto. Pero claro, tú acabas de darte cuenta que estamos llamando mercancía dineraria a una mercancía muy concreta, que tiene trabajo, como es la sal, como es la chaqueta, como es la tal, ¿no? Sin embargo, en nuestra sociedad actual no le llamamos dinero a eso. Le llamamos dinero a los cromos del coyote, ¿vale? A la estampita de la Virgen que ha impreso un gobierno determinado o un banco central, ¿no? Y te dice, y esto vale, te lo cambio por... Esto. Te lo cambio, fijaos la obscenidad, te lo cambio por tanta cantidad de trabajo tuyo concreto. ¿Vale? Os dan la estampita de la Virgen, ¿no? Y os dicen, y te cambio la estampita de la Virgen por, no sé, por 10 horas de trabajo tuyo concreto. Claro. Bien, pues ahora ya estamos empezando a entender el secreto de la mercancía, ¿vale? ¿Qué era lo que escondía, ¿no? Detrás de todo. Muy bien, Silvia, muy bien traído, ¿vale? Muy bien, pero me voy a ir llorando. Ay, hija mía, prepara pañuelos porque las páginas que vienen... prepara rollos de pañuelos, ¿vale? Ahí para ir. Muy bien observado, Silvia, gracias. Víctor, continúa tú, por favor. Sí. Pero en el mismo grado en que se desarrolla la forma de valor en general, se desarrolla también la antítesis entre sus dos polos, la forma relativa de valor y la forma de equivalente. Ya en la primera forma, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, contiene esa antítesis, pero no la establece como algo fijo. Según se lea la ecuación de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, cada una de las mercancías que ofician de términos, el lienzo y la chaqueta, se encuentra igualmente ora en la forma relativa de valor, ora en la forma de equivalente. Aquí todavía cuesta trabajo fijar la antítesis polar. En la forma 2, solo una clase de mercancía puede desplegar plenamente su valor relativo o, en otras palabras, solo ella misma posee una forma relativa de valor desplegada, porque y en cuanto todas las demás mercancías se le contraponen bajo la forma de equivalente. Ya no es factible aquí invertir los términos de la ecuación de valor,
como 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o igual a 10 libras de té, o igual a un cuarto de trigo, etc., sin modificar su carácter de conjunto, convirtiéndola de forma total del valor en forma general del mismo. La última forma, la 3, ofrece finalmente al mundo de las mercancías la forma relativa social general de valor, porque y en cuanto todas las mercancías pertenecen a ese mundo, con una sola excepción, se ven excluidas de la forma general de equivalente. Una mercancía, el lienzo, reviste pues la forma de intercambiabilidad directa por todas las demás mercancías, o la forma directamente social, porque y en cuanto todas las demás no revisten dicha forma. De pronto, cuando llegamos a la forma 3, una de las mercancías adopta una forma privilegiada de equivalente. Todas las demás mercancías son relativos a partir de ahora y expresan su valor en cantidades de este equivalente. ¿Vale? Pensad, como bien decía Silvia antes, con gran congoja, que todavía estamos hablando de mercancías. El equivalente que está funcionando como lista de precios de todas las demás sigue siendo una mercancía que tiene trabajo humano. Sigue siendo algo que ha sido producido para satisfacer necesidades. No es un mero papelucho, ¿vale? Estamos todavía ante una mercancía, como todas las demás, ¿vale? Continúa la lectura, Mari. Gracias, Víctor. A la inversa, la mercancía que figura como equivalente general queda excluida de la forma de valor relativa unitaria y, por tanto, general propia del mundo de las mercancías. Si el lienzo, esto es, cualquier mercancía que se encuentre en la forma general de equivalente, hubiera de participar a la vez en la forma relativa general de valor, tendría que servir ella misma de equivalente. Tendríamos entonces que 20 varas de lienzo igual 20 varas de lienzo, una tautología que no expresa valor ni magnitud de valor. Para expresar el valor relativo del equivalente general, antes bien, hemos de invertir la forma 3. Dicho equivalente general no comparte con las demás mercancías la forma relativa de valor, sino que su valor se expresa relativamente en la serie infinita de todos los demás cuerpos de mercancías. De este modo, la forma relativa desplegada de valor, o forma 2, se presenta ahora como la forma relativa y específica de valor que es propia de la mercancía equivalente. Si todas las mercancías expresan su valor en una determinada, que se ha erigido a partir de ahora como equivalente general de todas las demás, la pregunta que se hace Marx es: ¿y esa mercancía cuál es su valor? Puesto que no hay ningún equivalente general, la única manera, digamos, no hay otro equivalente más que ella misma, y no tendría sentido decir que 20 varas de lienzo es igual a 20 varas de lienzo, ¿no? No tendría ni pie ni cabeza. Cuando yo me pregunto por el valor de la mercancía equivalente, lo que me estoy preguntando es por su poder de compra. Cuando vosotros os preguntáis por el valor del dinero, lo que os estáis preguntando, bienvenidas al mundo real, ¿no? A Matrix, ¿no? Lo que os estáis preguntando es por el poder de compra del dinero. Es cómo esa mercancía dineraria, ese equivalente general, cuánto es capaz de representar en cantidades del resto del mundo de las mercancías. ¿Vale? El equivalente solo puede expresarse en forma de relativo, y cuando estamos hablando de un equivalente general, solo puede expresarse en forma de las cantidades del universo completo de las mercancías, en lo que hoy llamamos poder de compra, capacidad de compra.
¿vale? Jorge, yo tengo una pregunta con esto. Adelante, Pepa. A ver, pero para que algo, una mercancía, antes de llegar al dinero, que luego ya todo se pervierte mucho, pero para que una mercancía se convierta en intercambiador universal, a su vez tiene que participar de, me sale así, de las leyes del valor, tiene que contener a su vez trabajo. Claro. Humano indiferenciado, ¿no? Como En esta pasaba al fase, principio con el oro y con todas las cosas que fueron sí. intercambiadores universales, ¿no? En esta fase, por supuesto. En esta fase de desarrollo histórico de la mercancía, el intercambiador universal, para que pueda funcionar como intercambiador universal, tiene que tener cantidades equivalentes de trabajo abstracto. Vale. Si no... pero fijaos si esto es así, que cuando leéis El Quijote o cuando leéis las novelas ejemplares o cualquier texto clásico, ¿qué es lo que hace el posadero cuando llega el personaje y suelta sus monedas encima del mostrador? Las muerde, ¿verdad que sí? ¿A que sí? ¿A que las muerde? ¿Por qué? Porque el posadero, que tonto no es, sabe que el sello que tiene la moneda encima no vale un pimiento. ¿Vale? Que lo único que vale es si es oro o no es oro. Y no me cuentes películas. ¿Vale? Entonces, fijaos si el valor, digamos, si la mercancía como trabajo humano tiene importancia en estas formas precapitalistas de intercambio, que nadie acepta un intercambiador universal, ni siquiera el oro, o la plata, o los diamantes, o lo que sea, sin comprobar que efectivamente es lo que es y no lo que dice el sello, ¿vale? ¿Y entonces qué pasa con los billetes de dólares de ahora? Pues ¿No los puedes morder? Pues, hija mía, no pues valen nada. Pero te los puedes fumar. Pues no claro. sé. No, vamos a ver, claro, el problema es que vosotros también, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Que limpiar también el culo. Pues, también te puedes limpiar. Sí. Entonces, claro, digamos, Marx nos ha traído de la mano en esta evolución histórica del concepto de mercancía, nos ha traído hasta una concepción del dinero precapitalista en la que vemos que, como bien dice Pepa y como insinuaba Silvia con gran preocupación, con gran desconsuelo, que claro, que estamos ante cosas hechas por gente, ¿no? Y en la medida en la que estamos ante cosas hechas por gente, expresan en su intercambio una gelatina de trabajo humano que puede ser más o menos relativamente intercambiable, ¿no? Efectivamente. El problema lo vamos a tener cuando hablemos en las siguientes páginas de las formas, diría un buen liberal, evolucionadas del dinero. Diremos nosotros, creo, dentro de unas páginas, las formas pervertidas del dinero, en la que... Mentirosas, estafadoras, la sinvergüencería ya completa, en la que el dinero aparece como un mero signo de valor, pero en sí no posee ningún valor. Sí, no es más que una promesa, como las del amor romántico, ¿no? Te querré toda la vida, ¿no? Y el billete dice, esto vale 100 euros, ¿no? y basta llegar a un corralito como el de Argentina para darte cuenta que eso de que te iba a querer toda la vida, pues va a ser que no, ¿vale? Sí. Tú dirás lo que quieras, Jorge, pero con ese dinero yo me compro una casa, ¿eh? Sí, con el papel. Te lo compras aquí. De una moto.
Sí, mientras Un la yate, promesa, para que veas. mientras la promesa de amor Pues no, efectivo, vas a donde vas y te lo dan, ¿eh? Jorge, pero aún veo yo que es mucho más inmoral lo actual. Yo, bueno, creo, no lo entiendo muy bien, pero creo que de alguna manera los gobiernos, con sus capacidades de oro, del patrón oro, estaban un poco, la moneda la tenían un poco validada, ¿no? Pero es que ahora tampoco existe eso, con lo cual estamos en un mundo o en una situación mucho más inmoral. Papel pintado. Y ficticia, y ficticia. Ficticia, totalmente ficticia. el papel moneda, bueno, tampoco vamos a hacer una apología del patrón oro, que también tiene sus, No. también tiene sus problemas, ¿vale? Y también trajo severos traumas internacionales y un gran sufrimiento y un gran dolor. Y tampoco vamos a hacer una apología ahora de formas de intercambio que ya demostraron su incapacidad. Pero Sus límites. Pero independientemente de esto, digamos, lo importante es que, o digamos, lo que creo que Marx nos está tratando de hacer ver, es que cuando hablamos de intercambios, estamos hablando de intercambios de equivalentes. Y para que los intercambios sean entre equivalentes, tienen que contener cantidades de trabajo abstracto relativamente homogéneas. ¿Vale? El problema es que cuando aumentamos en el nivel de abstracción y de complejidad del mercado, cada vez es más difícil Hacer la relación. comprobar, certificar, asegurar que esas cantidades de trabajo abstracto son las que son y que efectivamente seguimos manteniéndonos en una relación de equivalente. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza la explotación humana es el intercambio sistemático de cantidades no equivalentes de trabajo. En eso consiste la explotación. Sí, la explotación solo se puede producir cuando una clase social puede, de forma sistemática, apropiarse del trabajo ajeno mediante relaciones de intercambio asimétricas. Este es el problema de fondo, ¿vale? Entonces, a través de esto, primero hemos comprendido en qué consiste el intercambio, hemos comprendido en qué consiste la equivalencia, y ahora, poco a poco, nos iremos envenenando en la comprensión de cómo se empieza a separar, nos dice Marx con esa verborrea, con ese verbo tan académico y tan filosófico, cómo va a divergir cualitativa y cuantitativamente el valor de las mercancías intercambiadas. Divergencia cualitativa y cuantitativa. Bien, pues de todo esto lo veremos la semana que viene. Nos quedamos aquí y la semana que viene veremos la deslumbrante forma del dinero, ¿no? Era a donde queríamos llegar. Ay. Nos vemos mañana en Egipto, compañeras, ¿vale? Vale. Buenas noches.